Bueno, siguiendo con las indigestiones en los rumiantes, vamos a ver una que, en realidad las tres que vamos a ver hoy no son muy frecuentes, que es alcalosis, indigestión hídrica o intoxicación hídrica, y Hoflund. Tal vez de las tres, el Hoflund tenga alguna presentación más. En realidad, bueno, la indigestión por alcalosis, por suerte, es menos frecuente porque en realidad es bastante grave. Y la presentación suele ser aguda, que es lo que más llama la atención, pero también hay presentación subaguda y crónica. El aguda en general causa cólicos, tealismos, signos nerviosos, muy rápido, ya vamos a ver un video. Y en el caso de las formas crónicas o subagudas, ya los problemas son tanto en la producción como en la reproducción. La etiología principal se ha determinado es el consumo de urea, pero no hay que descartar también otros elementos nitrogenados, como son los spellers o tortas de oleaginosas, aunque los spellers a veces a veces un 40% de proteína, pero mucha proteína bypass, es decir, que no alcanza a ser digerida totalmente en el rumen. De cualquier manera, si al sumar el speller a otra fuente nitrogenada, ya sea proteica o no proteica, puede producir esta intoxicación. Bueno, hay una lista, en el caso de leguminosas, que son muy jóvenes, tienen mucho, en general usted va a ver que le va a decir, tiene mucho nitrógeno no proteico o mucha proteína, un 23%, algunas más, pero en realidad tiene un gran porcentaje de nitrógeno no proteico muy soluble, lo que hace que esté fácilmente disponible por algunas bacterias del rumen. Uno de los problemas principales, más allá de la fuente de nitrógeno, es que se produce un desequilibrio bacteriano, haciendo que las bacterias proteolíticas se reproduzcan mucho más rápido, en este caso son las gram negativas, incluso descendiendo a niveles importantes las otras bacterias y protozoarios, las celulolíticas y amilolíticas, ¿no? Y por supuesto que interviene en la fisiopatología de esta enfermedad si el hígado tiene algún grado de disfunción que podría hacer que no alcance a transformar todo el exceso de amoníaco ofrecido a él para ser transformado en urea. Acá como referencia tenemos que en una vaca lechera en producción más o menos puede consumir de 25 a 30 gramos de urea cada 100 kilos por día. Y bien aclarado con previo acostumbramiento. En el rumiante tenemos que tener siempre en cuenta que la falta de acostumbramiento puede llegar en muchos casos, sin ser volúmenes importantes, en este caso de nitrógeno, a producir una intoxicación aguda. Acá tienen un plato de urea. Si hay alguien que vive en el sur donde hay hielo, suelen utilizarlo para hacer deshielo en las calles. Y esta es la forma granulada que viene para colocar en el alimento balanceado. Esquemáticamente, simplificando, diría yo, la urea puede venir de glándula salival, puede venir de la dieta, y también internamente es transformada en el rumen por las bacterias proteolíticas y en realidad acá hay algo que está faltando, que son que estas bacterias proteolíticas en presencia de hidratos de carbono lo que hacen es utilizar ese amoníaco para formar
aminoácidos y luego proteínas para su propia reproducción de los microorganismos. Por lo tanto, es fundamental el aporte de nitrógeno para la supervivencia de los microorganismos. El inconveniente es cuando es una exagerada cantidad de nitrógeno, aumenta en la cantidad de microorganismos proteolíticos y los microorganismos celulolíticos y amilolíticos no alcanzan a producir y a metabolizar rápidamente el hidrato de carbono para tener energía y, digamos, entre comillas, neutralizar este amoníaco y transformarlo en proteína propia, que después la muerte de esos microorganismos se reutiliza como proteína para hacer proteína animal. Por la pared del rumen se absorbe el amoníaco, va por vía porta al hígado y con las enzimas necesarias puede transformarse a urea. Ahora, si no alcanza la cantidad de enzimas, incluso hasta el hígado tendría, con un previo acostumbramiento, también puede metabolizar más amoníaco a urea. Después de transformado a urea, se libera y se elimina por riñón o es recirculado por la saliva y vuelta al rumen. Acá lo que hacen, está un poco fuera de foco, pero es lo que pasa dentro del rumen con la urea a través de la ureasa, que es producida por los microorganismos gram negativos, principalmente coli puede ser y proteus. Proteus tiene mucha ureasa y lo transforma en amoníaco y libera dióxido de carbono. Los carbohidratos se transforman en ácidos grasos volátiles y cetoácidos, y estos cetoácidos junto con el amoníaco van a formar nuevos aminoácidos para la proteína bacteriana. Esta proteína microbiana, después las enzimas del abomaso y del intestino delgado, el ácido del abomaso y las enzimas del intestino delgado lo van a utilizar para aminoácidos y la absorción y formación de nueva proteína animal. Es más o menos lo mismo, un poquito más complejo, nada más que me gustó el cuadrito ya que estaba un poco más completo. Y les quería decir que cuando hay un metabolismo importante proteico y mucho nitrógeno con acostumbramiento, a veces algunos animales producen mucha urea y la urea que sale por la saliva, sale por riñón, puede aumentar en sangre. Cuando aumenta también mucho en sangre, sale por leche y puede ser detectada en leche y podríamos tomarlo como un indicativo de una exageración de nitrógeno en la dieta o un desequilibrio entre el nitrógeno y la producción de energía para poder utilizarlo. Desde el punto de vista fisiopatológico, es decir, hay un aumento de ese amoníaco, un aumento del pH ruminal, van a proliferar los gram negativos, principalmente coli y proteus. Les aclaro que la urea, por ejemplo, más que la urea, todo lo que es nitrógeno muy soluble, la urea está dentro de esto. Hay otras sustancias nitrogenadas que se usan para la dieta como el biuret, pero es más lentamente degradable, entonces es más fácil el acostumbramiento y no es tan frecuente la intoxicación. Pero una vez que ingresa al rumen y hay una cantidad importante de este tipo de bacterias, pueden transformarlo en amoníaco entre 5 y 15 minutos. Para que tengan idea de la rapidez con que se acumula este amoníaco, que puede ser además neutralizado en la pared rumenal por la formación de glutamina
que es glutamato y glutamina, que es un aminoácido muy utilizado en el organismo, pero que es un buen captador de amoníaco. Si hay en exageración, este amoníaco se va a absorber, produce hiperamoniemia. Si supera la actividad hepática, que puede ser o por una falta de acostumbramiento o porque hay una insuficiencia hepática, lo que hace es mantenerse esa hiperamoniemia y actuar a nivel de los tejidos, principalmente el sistema nervioso central, bloqueando enzimas de la cadena respiratoria. Y ya sabemos a qué se refiere. De cualquier manera, al principio, las lesiones que se producen podrían ser, si actuamos en forma muy rápido, relativamente reversibles, aunque no es frecuente que se nos presente tan rápido el caso. También recuerden que cuando hablamos de hipocalcemia y equilibrio ácido-base, dijimos que el estado de alcalosis disminuía la ionización del calcio. La calcemia total va a estar en niveles normales, pero el calcio iónico va a estar disminuido, por lo que puede haber presentaciones de tipo hipocalcémica tetánica, ¿no? También en el rumen se van a producir algunas aminas tóxicas como la histamina, que en realidad lo conocemos como No una... se escucha. Pero el examen no, ¿sabes? Sí, sí, yo por eso está pelado. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Profe, lo último se cortó todo después del bloqueo de enzima respiratorio en central. Después no se cortó más. Bueno, estoy cerca, menos mal. Decía que después que se bloqueaban las enzimas respiratorias, ¿se escucha ahora? Sí. A nivel de sistema nervioso central, también podía haber con la alcalosis que se produce, porque el amoníaco en sangre se transforma en amonio, porque se une a un hidrogenión y eso es lo que hace bajar aumentar el pH en la sangre, ¿no? Y esto hace que se reduzca la cantidad de calcio iónico. Produciendo... Profe. Sí. Escucho. ¿Alguien habló? ¿Me escuchan? Sí, alguien habló, profe, pero no preguntó nada. Ah, bueno, pensé que dijeron pro. Bien, decíamos lo de calcio iónico, por lo que puede haber presentaciones junto con los signos nerviosos que vamos a observar, también signos de hipocalcemia, que al principio son de excitación, ¿no? Profe, ¿cómo es? Perdón. Sí. Hay una relación entre la transformación de amonio, o sea, de amoníaco en amonio y la disminución del calcio, o sea, como que esto captaría calcio y En realidad es porque la alcalosis disminuye la ionización del calcio. También actúa sobre el magnesio. Hay ahí algo. También algunos autores relacionan también que los signos nerviosos puede verse en algunos casos la hipomagnesemia. Bueno, gracias. Y les decía que se produce histamina, lo conocemos como en el organismo como que hay células que tienen gránulos de histamina y actuarían en situaciones alérgicas. Y esto es lo que le achacan a la alcalosis, en que se puede producir laminitis, pero no por el caso de las endotoxinas, como era por la acidosis, como lo charlábamos el otro día con Pablo, sino que se cree que puede ser la histamina la que produzca la vasodilatación a nivel del corion. Los signos clínicos en la aguda son bien evidentes, de aparición muy rápida, a veces con muerte. Ahora van a ver un video que las muertes se pueden producir desde 10 minutos a 4 horas.
un dolor abdominal porque es muy cáustico el amoníaco. Yo no sé si ustedes abrieron alguna vez algún producto de esto para lavar los pisos que tienen amoníaco y lo llegaron a oler, pero realmente es muy, muy penetrante, ¿no? Y produce una irritación del aparato respiratorio muy rápida. De hecho, se absorbe también por aparato respiratorio. En los galpones de pollo pasa mucho eso, profe. Exactamente. Lo que pasa que en los galpones de pollo, justamente es el amoníaco, y si hay bacterias en el ambiente donde cae la bosta, puede ser transformado a urea. Pero sí, en los galpones de pollo, cuando hay poca ventilación, pasa exactamente esto. Bueno, produce tanto hiperexcitabilidad con animales agresivos, pero después pueden decaer en un estado de depresión. Temblores musculares, incoordinación, van a ver el video ahora y no se van a olvidar más. Y termina habiendo una disnea, una debilidad muscular y gramida. Mientras que cuando es subaguda o crónica, empieza con disminuir la producción de leche, bajar la cantidad de grasa butirosa, porque en el rumen a ese pH se produce menor cantidad de ácido acético, que es el principal precursor y es el principal ácido graso volátil que encontramos, con un 70% normalmente de producción. Y después ya puede haber un adelgazamiento porque hay diarrea importante y una disminución del volumen ruminal, con alteración obviamente de las bacterias ruminales, y va a afectar los músculos. Se cree que, bueno, y hay claudicaciones por la infosura, pero también, hoy les decía de la glutamina, que se produce menos glutamina, y algunos autores creen que esa situación de este aminoácido, que es uno de los aminoácidos principales a nivel muscular, podría estar afectando en la parte muscular la falta de glutamina. Bueno, a veces termina con la muerte o el sacrificio del animal. Fíjense, ya se los pasé este video el otro día. Si no me equivoco, se los pasé a ustedes. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Pero esta es una intoxicación aguda. Fíjense la sincronía de los animales, las convulsiones tetánicas que tienen. Algunos no se pueden parar, o si se paran tienen una importante incoordinación y mueren a veces en pocos minutos, ¿no? Lindo para que sea su primer caso clínico uno de esos, profe. No, no, por favor, que no sea así. Saben que un colega una vez subió al Facebook una intoxicación por urea en ovejas. Es rarísimo, obviamente, tal vez ha sido accidental, pero no lo pude bajar porque no era de él el video, y para bajarlo del Facebook uno tiene que saber de quién es para poder entrar a su página y poder bajarlo, pero no lo pude bajar. Bueno, Profe, sí. en ese video las vacas habían salido del tambo, o sea, le dieron en el tambo y ahí ya en el corral No, ya se estaban claro, muriendo, normalmente es así. Pueden pasar dos cosas: que hayan dado una cantidad exagerada sin acostumbramiento o sin ser demasiado exagerada. Y la otra es que haya afectado alguna porque en el corral de al lado había animales que estaban bien y ahí solamente estaban los afectados. Y probablemente a veces es un problema de mezclado. Entonces Claro. queda muy concentrado en alguna parte del alimento y nada en otro. Entonces ahí es donde puede manifestarse esto. Las diarreas a veces son muy importantes, de un olor muy fétido, muy desagradable. A veces cuando es subagudo crónica, el aliento del animal
algunos autores lo denominan como olor a cloaca, por la fetidez que tiene, porque por eso hacen las proteínas, o el nitrógeno. Decía, son brillantes, a veces con mucho gas. Incluso a nivel ruminal también llega a haber timpanismo, porque muchos de estos microorganismos también, también producen gas. Bueno, habíamos... Profe, Sí, eso era materia fecal, son casos subagudos o crónicos, ¿no es cierto? Porque en una aguda no. en una aguda no alcanza. Ya cuando pasan, si sobreviven y pasan varios, ya 2, 3, 4 días puede haber. Con dosis obviamente no letales, ¿no? Y siempre son así, son heces oscuras, o sea, no. Claro, en la acidosis sería más blanco gris y acá negro. Claro, bueno, empiezan a hacer el color, esto obviamente, primero empieza diarrea y hay materia fecal normal que empieza a ser algo grisácea y se empiezan a oscurecer, amarronadas y terminan negruzcas, y en algunos casos pueden ser sanguinolentas por la irritación del amoníaco en la mucosa intestinal. Perfecto, gracias, profe. Bueno, ya habíamos dicho lo de la grasa butirosa. Si ya es subaguda, el pelo es más opaco. No pude encontrar por qué el tema de la urticaria. La urticaria, en el caso de... Porque acá obviamente la urea en sangre no solamente aumenta el amoníaco, sino que también la uremia. Y la uremia a nivel humano sí produce picazón y urticaria, pero no está descrita en los animales y no pude detectar la bibliografía de dónde salió la urticaria. Esto está descrito por el doctor Perusia y no, pero lo dejé porque me llamó la atención, ¿no? ¿Y qué sería la urticaria? ¿Que le pica o cómo es el animal que se rasca? Picazón en la piel. Picazón en la piel, exactamente. Gracias. Bueno, las complicaciones, porque no solamente produce lesiones a nivel del sistema nervioso central, sino que también termina siendo lesivo y aumentar la muerte celular de órganos como hígado, riñón. Va a producir abortos, no solamente por el mismo amoníaco, el aumento de la urea y la alteración del pH, retención de placenta, la endometritis. Me detengo acá en la endometritis un segundo, porque yo tenía un tambo que atendía un tambo que en un momento la misma empresa hacía el análisis de urea en leche y estaba muy alto. Era el dueño, que era el tambero en ese momento, realmente tenía muy buenas alfalfas, le daba muy bien de comer con alfalfas y tal vez el alimento balanceado no era el suficiente para la cantidad de nitrógeno ofrecido. Aparentemente no era grave, no era para provocar una intoxicación amoniacal, con hiperamoniemia, que tal vez si era pasajera, elevada en algún momento, pero el hígado podía llegar a transformarlo en urea. Lo que había era una uremia alimenticia prerrenal, que le llamamos, y esto hace que el ambiente a nivel endometrial para la nidación del cigoto sea inadecuado. Por lo tanto, produce endometritis leves, difíciles a veces de determinar, y se produce la fecundación, y cuando baja el cigoto a nidarse, no se nida y entonces lo que aparecen son celos un poco más distanciados de lo normal. Podrían ser 27, 30 días, más de 27 días. Pero también si este nivel de urea, incluso de amoníaco, es muy alto, ya ahí hay falta en la fertilidad, falla en la fertilidad
no solo en la concepción, sino en la muerte de espermatozoides, ¿no? Lo de las mastitis es porque hay mayor proliferación de coli en el rumen. El rumen en realidad sufre una ruminitis y pueden pasar a sangre y producir mastitis, pero en este caso por vía sanguínea, aunque el ambiente, por la materia fecal, también se elimina más coli y el ambiente es mucho más contaminado por la coli y hay más probabilidad de que se contamine por vía del pezón. Cuando ya dijimos que era subaguda, suele haber en vez de excitación, depresión, y en la aguda, excitación. Y acá le decía, estos son niveles normales de 15 a 25 miligramos por ciento en leche que la suele informar algunas empresas lácteas. Bueno, el diagnóstico fundamental es la anamnesis. La anamnesis prácticamente nos puede estar, si hacemos que sea correcta, si es aguda, obviamente que el consumo de alguna fuente nitrogenada lo vamos a llegar a detectar. Si ya es subagudo crónica hay que indagar un poquito más, no solamente por exceso de nitrógeno a la oferta, sino por la deficiencia, tal vez algún día no le suministraron alimento balanceado por algún motivo y solamente consumieron la fuente nitrogenada. Bueno, los signos clínicos ya lo vimos, aunque hay que diferenciarlos de otras que producen signos nerviosos. Y el análisis del líquido ruminal con el color, que también es oscuro, olor pútrido, amoniacal, y con un pH elevado por encima de 7,5. También, aunque es más difícil determinar en sangre la amoniemia, pero se podría hacer y podemos llegar a hacer uremia. Aunque en el caso de afecciones hepáticas importantes podría no estar tan elevado. El diagnóstico diferencial, obviamente que con una insuficiencia hepática, en general esto ya hablamos de casos individuales, a no ser que haya una intoxicación por aflatoxinas en forma aguda o por un tóxico hepático importante en muchos animales. Entonces sí, nos ha pasado, con la aflatoxina nos ha pasado. En novillos, recuerdo un caso en novillos de aflatoxina por intoxicación en unos rollos, que en realidad tenían aflatoxina, rugrotoxina, había otras micotoxinas aparte de las afla, ¿no? Bueno, el shock anafiláctico por la rapidez, aunque la signología es muy distinta. Sí, en caso de muerte súbita, a veces que los encuentran a los animales, o muy rápida, y la intoxicación con ácido cianhídrico o nitratos y nitritos también pueden ser muy en media hora, 20 minutos. Obviamente la fuente acá también la anamnesis es clave. Dijimos que había que diferenciarla con hipomagnesemias por los signos nerviosos. La intoxicación aguda por sal es muy rara en bovinos, era relativamente frecuente en cerdos. Yo tuve un caso de un solo animal que no estaba acostumbrado y bueno, consumió y no, en realidad, bueno, era muy depresivo, produce un edema cerebral y cuando llegué prácticamente el animal estaba muerto. Vimos ya la polioencefalomalacia con signos nerviosos, es distinta, no es tan aguda, aunque con los signos, en los casos de subagudos, de acuerdo a la fuente, que también es alimenticia, tenemos que diferenciarlo. Otros casos de encefalitis, como listeria, el Staphylococcus somnis, que puede producir encefalitis y signos nerviosos, en general depresivos. Pero recordemos que el Haemophilus va a dar también, podría dar signos respiratorios
y policerositis. Sí que puede estar afectada las articulaciones, las vainas, etc. Y bueno, listeria ya vimos que produce la parálisis unilateral de la cabeza y el caminar en sí. El tratamiento, si queremos neutralizar el amoníaco, es oral. Acá en primer lugar ponen lo del agua fría por el hecho de la rapidez de poder conseguir, porque no creo que sea fácil conseguir 4 o 5 litros de vinagre o tener algún frasquito que vienen de litro, ácido acético, viene de farmacia, en realidad no sé la utilidad, pero en internet figuran, como que algunos laboratorios los producen. En todo caso, bueno, sería cuestión de correr al supermercado y buscar, si depende de la cantidad de animales, vinagre, y esto hay que diluirlo en agua y darlo por sonda. Antibióticos. Sí. Lo del agua fría para justamente cambiarle la temperatura a las enzimas. Sí, inhibe la acción de las ureasas de transformar la urea en amoníaco. Retrasa en realidad, lo único que hace es retrasar y disminuir un poco, pero obviamente eso no va a durar mucho tiempo. No, simplemente es para tomar un poco de tiempo para hacer el otro tratamiento. Claro, gracias. También, dependiendo de la urgencia, uno podría hacer una ruminotomía con también colocación de líquido ruminal normal, y los animales no tan graves, alcanzarle a dar algún antibiótico para controlar a las bacterias gram negativas, que puede ser streptomicina o neomicina, en forma oral. Algunos autores describen que cuando se da así en forma aguda, no hay mucho que hacer. Incluso con tratamiento, los animales mueren. En el caso de que sea ya pase de un poquito más de tiempo para actuar, bueno, ahí sí podemos llegar a hacer algo. En el caso de frenar la hiperamoniemia y que no produzca su efecto deleterio a nivel orgánico y sistema nervioso central, se puede dar gluconato de calcio con magnesio. Esto son como el animal tiene un grado de hipocalcemia, hipomagnesemia, creo que sería conveniente suministrarlo. Entonces ya acá actuamos a nivel sanguíneo. Y la arginina lo que hace es favorecer a nivel hepático el ciclo de la urea, mientras obviamente el animal tiene que estar bien hidratado para que pueda eliminar esa urea a nivel renal. Si no, lo que produce es cambiar, obviamente, un estado de hiperamoniemia por uremia. Que bueno, dependiendo del caso, a veces un poco más soportable. Hablan de que el formol transforma al amoníaco en este producto, hexametil en tetramina, que es eliminado por riñón. No hay problema, es decir, a nivel bovino, el formol, incluso en unos libros muy viejos, estaba citado el tratamiento con formol hasta en los equinos. Es cancerígeno hepático, pero bueno, de cualquier manera, en este caso estamos tratando de salvar una situación aguda y podría ayudar, y es un producto que es relativamente económico y fácil de hacer la dilución. El formol, que lo consideramos como puro, en realidad es al 40%, pero se lo considera como puro, a ese se lo diluye al 5%. Un poco más diluido de lo que lo usamos para histopatología, la mitad. A nivel hepático, a utilizar aminoácidos azufrados,
que ayudan a la detoxificación del amoníaco en el hígado. Algunos dicen dar glucosa, fructosa, otros dicen que no es conveniente porque en realidad también hay alguna alteración con la insulina, entonces no sería conveniente, son un poco encontradas las bibliografías. Si hay laminitis, bueno, tratar la laminitis. Se podrían dar antihistamínicos en ese caso, no sé si son muy útiles. Y como profilaxis, si van a dar alguna fuente importante de nitrógeno y no hay un acostumbramiento adecuado, en ese caso dar este antibiótico, flavofosfodipol, pero en realidad, si uno lo piensa, denle menos fuente nitrogenada, porque cuando dan una fuente nitrogenada y no hay un acostumbramiento previo, es perder, si no se produce la intoxicación, se pierde plata. El nitrógeno no proteico o proteico es la fuente más cara en el alimento y es mejor acostumbrarlos antes que tenga la posibilidad de la intoxicación o perder plata por conversión alimenticia, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Lo hicimos medio cortito, rápido. Si no, pasamos a la otra presentación, que también es corta. Profe, mientras le pregunto, Sí. en la aguda, ¿no? ¿No habría ningún olor característico? O sea, mientras los animales están muriendo. Y tal vez el olor amoniacal en la eructación puede estar. Sí, sí. Ah. Bien, en la intoxicación hídrica en realidad es algo accidental. Alguna referencia hicimos cuando hablamos en la primer clase, no sé si recuerdan, cuando hablamos de deshidratación hipertónica, la nombramos. Es la indigestión luminal aguda o sobreaguda, podríamos decir acá, luego de un periodo importante de carencia de consumo de agua. En general es accidental o antes se producían por viajes muy prolongados, o yo les había hecho el comentario de animales que se mantienen en las ferias sin una fuente adecuada de agua en épocas de calor y por más de 24 horas. Y también a veces podría suceder en algún frigorífico si se retrasa la faena, entonces estuvieron los animales con unas 12 horas mínimas de ayuno de agua o tal vez más, y si no lo faenan, bueno, los pasan a que consuman agua y podría llegar a presentarse también esta situación. Es como un golpe de calor. Recuerden que en el golpe de calor se produce también esto con más aceleración porque hay la ventilación principal, la termorregulación principal en los animales es por lo menos en bovinos, en los perros también, es por el aparato respiratorio y se elimina mucha agua concentrándose el sodio y produciendo un estado de sed importante. Entonces, si la fuente de agua es muy abundante, el animal consume mucho y se intoxica. ¿Y cuál es la fisiopatología? Que al aumentar la concentración de sodio, recuerden que con modificarse muy poco el sodio es el principal estimulante de la producción de hormona antidiurética
el otro estimulante es la disminución del volumen, pero es más tardío la disminución del volumen. Y esto lo que hace es que estimula prontamente la sed, y la hormona antidiurética, por estar mucho tiempo elevada, sigue tomando agua, el animal, para saciar la sed, y el sistema nervioso no se entera todavía, no le da tiempo para bajar la concentración de hormona antidiurética. Esto lo que hace es pasar en el plasma, el agua se absorbe, y en el plasma pasa de una situación hipertónica a una situación hipotónica en forma muy rápida. Esto lo que hace son dos cosas: hidratar rápidamente las células cerebrales que se habían acostumbrado, si les había dado tiempo, y seguramente sí, a esa situación de hipertonicidad, y para no deshidratarse retuvieron electrolitos, y por otro lado a otras células como los eritrocitos, que al haber un cambio brusco y mantener una concentración de sodio adecuada dentro del eritrocito, queda más hipertónico intracelularmente, y como es hipotónico el plasma, rápidamente se absorbe, y en algunos casos hay hemólisis, no en todos. Citan que el agua fría es más rápida en absorberse y en producir esto. Por esa deshidratación, bueno, hay una acidosis, hemoconcentración y aumento de proteínas plasmáticas, esto ya lo vimos, y se establece un estado diurémico prerrenal, porque el riñón no está funcionando. A pesar de que de un momento pasa bruscamente a haber de una hipovolemia a una hipervolemia, todavía el riñón no se adaptó y no va a eliminar orina, por lo que va a haber un estado también urémico, que no necesariamente es grave, es mucho más grave la hipotonicidad del plasma. El diagnóstico tiene que ser muy rápido, porque es de urgencia, porque los animales se mueren. ¿Por qué? Por el edema cerebral, principalmente. A veces la distensión abdominal es muy importante. Si hacemos palpación, presión a nivel ruminal, podemos ocultar esa cantidad de líquido importante por succión, y haber un ruido hidrovisceral en el rumen. Si estaba en una situación de golpe de calor, hay una hipertermia, aunque también puede haber hipertermia si la hemólisis es importante. Obviamente va a haber taquicardia, el rumen no va a tener movimiento, se puede producir anemia hemolítica con hemoglobinuria. Si le da tiempo, ictericia, pero la ictericia puede aparecer un poco más tarde. La disnea por la falta de glóbulos rojos. A veces acá algunos signos uno los describe, pero ante la situación lo que uno hace es actuar, tratar de actuar rápidamente, sabiendo si por anamnesis y algún signo sabemos qué es esto, no nos detenemos, pero en el caso que nos podamos detener un poco, estos signos aparecen, ¿no? Ya si hay un edema cerebral importante, hay una ceguera con ataxia, miastenia y convulsiones tónico-clónicas, que pueden terminar rápidamente en la muerte del animal. De hecho, se mueren. La prevalencia a veces, bueno, dependiendo, a veces es importante en el transporte de animales, y muchos animales estaban sedientos. A veces no los afecta a todos, porque los bebederos pueden ser chicos y pocos animales pueden llegar a acceder a la fuente de agua, y por un lado, bueno, por suerte podría pasar así, ¿no? En el rumen en estos animales, por eso se llama, esta enfermedad también se llama encharque, por la cantidad de agua que se encuentra en el rumen. Bueno, la coagulación retardada es por la hipoxia que se produce a nivel y la acidosis a nivel de sangre. Al principio van a estar congestivas por la deshidratación, y
podría llegar a aparecer hemoglobinuria. Los riñones están pálidos porque estuvieron sufriendo de una deshidratación. Y si abrimos la cabeza, lo primero que notamos es que el cerebro sobresale un poco de la bóveda craneana y las circunvoluciones se pierden y normalmente hay una congestión de las meninges, ¿no? El diagnóstico diferencial por muerte brusca, en el caso de ferias, ha llegado a pasar de haber bajado animales, creo que se los comenté el otro día, y era en invierno, que la intoxicación hídrica es más frecuente en verano, y en este caso hubo una intoxicación por ácido cianhídrico porque había gramilla seca en los corrales. Bueno, y por síndrome de orina roja en el caso de que haya hemólisis. Que según las citas, no en todos los animales suele producirse hemólisis. Desde el punto de vista del pronóstico, depende de la gravedad de la afección de cada animal. Suele ser grave y suelen morirse, mientras que del lote, dependiendo del acceso al agua que tengan, es decir, lo que quiero decir con esto es que algunos animales toman más agua que otros, por lo tanto, se puede llegar a controlar y es reservado. Dentro de las cosas que podemos hacer es dar diuréticos para bajar el volumen, y yo diría que es importante dar una solución hipertónica al 7%. A nivel ruminal, a veces se produce también una alteración de los microorganismos, por lo tanto es recomendable dar antibióticos. Otros recomiendan dar enema. ¿Por qué? Porque hay, al principio, como esto es muy agudo, los animales venían constipados simplemente por el hecho de una deshidratación por falta de consumo de agua, y un edema lo que podría hacer es disminuir rápidamente, ayudar a colaborar a disminuir el volumen plasmático. Esto se puede hacer con jabón blanco, por ejemplo. No sé si llegarían a hacer algo de esto, pero puede ser. Bueno, si llegan a hacer una ruminotomía y las condiciones del animal se presta, hay que evacuar todo el líquido en exceso y en lo posible conseguir líquido ruminal normal y reponérselo. No hay mucho más. Es un caso muy grave, muy agudo, que también es desesperante. Tan desesperante como cuando se enfrenten a un timpanismo ruminal agudo por espumoso de muchos animales. Pasó un caso hace muchos años en un tambo en San Carlos, que dejaron los animales, las vacas del tambo, las dejaron hasta mucho más tardecita en la alfalfa, y cuando la sacaron, la llevaron al corral y los animales tomaron agua y en 15 minutos empezaron, algunos ni siquiera llegaron al corral. En la misma alfalfa se empezaron a empastar y ya estaba oscureciendo, y el relato de esta gente era que desesperante porque escuchaban el bramido de los animales caídos y no veían dónde estaban. Algunos animales chuceados del lado derecho en vez del izquierdo por la desesperación que tenían, ¿no? Bueno, estos casos así, o algunas intoxicaciones, suelen hacer esto, pero bueno, es lo que a veces como es tan raro esto, no solemos tener todos los medicamentos adecuados y en la cantidad, tal vez para tratar algunos pocos animales. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer en el tratamiento, cuando hay varios animales afectados y no podemos actuar sobre todos, o porque somos pocos, o porque no tenemos todos los medios para hacerlo, es lo que
se hace en humano un triage, es decir, una clasificación de los animales en los que no podemos llegar a salvar, en los que no están tan graves y pueden llegar más tiempo, y los que podemos llegar a tratar y salvar. Bueno, no sé si tienen preguntas, la fisiopatología es sencilla de entender. El tema principal es la anamnesis para poder determinar la situación en forma rápida y actuar en consecuencia. Acá también esta situación es rápida, no sé si alguno tuvo ocasión de que les pase esto. Yo sí, pero era más joven, espero que no me pase ahora, en ese momento podía correr. Bueno, alguna... La adrenalina lo hace correr, profe. ¡Oh! Cuando te olfatean cerca, te digo que... El miedo puede más que la bronca, profe. Seguramente sí, seguramente sí. Bien. Seguimos, me queda media horita más y hablamos de Hoflund. ¿Puede ser? Y terminamos temprano. Listo. Bueno. Sí, profe, no hay problema. Bueno, síndromes de Hoflund, en realidad síndromes porque son distintas presentaciones que se dan de una que le llaman una enfermedad, pero son diferentes etiologías, como vamos a ver ahora, por eso lo denominan como síndromes. También lo van a encontrar en la bibliografía como síndrome vagal, indigestión vagal, no siempre figura como Hoflund. Seguramente, no tengo el libro a mano, no recuerdo, pero el Rosenberger, como esta fue una enfermedad descrita por un alemán, seguramente en el Rosenberger figure como síndrome de Hoflund, después lo voy a confirmar. Pero en el Radosti lo van a encontrar como indigestión vagal o síndrome vagal, creo que indigestión vagal. Es una disfunción primaria de la inervación del sistema nervioso parasimpático dado por el nervio vago, de los preestómagos de los rumiantes, inducida por la resección, ya sea que esto es importante, anatómica o funcional del nervio vago, en la parte abdominal o de sus ramas. Recuerden que de los 12 pares craneales, el nervio vago es el 10º par craneal y sale de acá de la zona del pómulo. El nervio vago sale por los forámenes de la cavidad craneana, derecho e izquierdo, recuerden, hay dos. Va por todo el lateral del esófago, hasta que cruza por todo el tórax, hasta que antes del cardias se divide en una rama dorsal y ventral, cada uno de ellos. Las que se unen, entonces queda un nervio, un tronco vagal dorsal y uno ventral. Y se ramifica por el sector izquierdo y por el sector derecho de los preestómagos y del abomazo. No solo de los tres preestómagos. Acá podemos ver en una necropsia, este es el esófago y este es el nervio vago. Acá hay una división que se produce antes del diafragma. Y después continúa. La rama dorsal, bueno, yo acá la rama ventral no la descubrí. Acá pueden ver cómo entra el retículo. Acá viene el nervio vago. Este es el esófago. Esta es la aorta, la columna. Este es un ganglio que está agrandado. Después vamos a ver otra vez cómo puede influir
A veces este ganglio está agrandado, no demasiado, pero a veces estos ganglios son muy grandes y pueden afectar la funcionalidad. Y acá está, ya saqué el diafragma. Este trabajo me lo tomé para poder hacer un preparado a nivel campo. Esto fue una disección a nivel campo. Y podemos ver bien cómo viene el nervio vago y entra a nivel del retículo, en ese caso, y acá va a ir la rama ventral. No se confundan porque acá, por la base del corazón, que es muy fácil de ver, principalmente cuando no hay grasa, lo que viene es el nervio frénico. ¿Qué etiologías podemos tener? Son muy variadas y algunas no fáciles de determinar. Cuando hablamos de alteración funcional, ya algunas etiologías son más complicadas. Es decir, que sin lesión morfológica. Pero bueno, podemos tener algunos traumas a nivel de la faringe, como en la actinobacilosis o en la necrobacilosis, lactinobacilosis por actinomices, actinobacillus linearese, también actinomices puede llegar a producir los ganglios aumentados, aunque afecta más la parte ósea, y Fusobacterium puede afectar los ganglios y produce la necrobacilosis, y eso puede abarcar el recorrido y a veces puede afectar de un solo lado y no de los dos lados. Heridas traumáticas de esófago, está citado la listeriosis también. También podemos la celulitis, en este caso la celulitis, que es la inflamación del subcutáneo, fue iatrogénica porque este animal se lo trató por actinobacilosis con yoduro de sodio que se salió de vena y produjo una celulitis. Yo le diría que no tengo foto, pero porque el animal se me escapó, un novillo, una vez que fui a vacunar de aftosa, pero a causa de esa razón que le habían dado yoduro de sodio, abarcaba toda una fibrosis desde detrás de la mandíbula hasta entrado al pecho. Todo esto era una fibrosis 3-4 veces más grande de lo que están viendo acá en esta fotografía. En la fotografía de abajo, lo que ven acá que tiene en la mano es la vena yugular externa. Recuerden que hay una interna también. Otras lesiones que también se dividen en precardiales y postcardiales, es decir, por detrás o antes del cardia y después del cardia, después de pasado el diafragma al cardia. Las mediastinitis, la inflamación de la pleura mediastínica y pleuritis por algunas neoplasias como leucosis puede ser, infecciosas después de neumonías. Muchas neumonías también producen pleuritis y pueden afectar en forma importante y abarcar parte de la pared externa del esófago y incluir al nervio. Linfoadenitis torácica o cervical, todo esto es un ganglio muy grande en el tórax. Podemos tener lesiones a nivel del cardia, están descritos los fibropapilomas. Esto es una fotografía sacada de una laparotomía. Ahí pueden ver, este es el orificio entre el retículo y el rumen. Allá atrás está entre el retículo y el omaso. Acá viene, ahí está el cardia y un fibropapiloma desarrollado. Esto también está citado como que produce un timpanismo recidivante. Hay que ver si el timpanismo era a causa del Hoflum o a causa del papiloma que ocluía el cardio, ¿no? Acá tienen una fotografía. Este caso de la izquierda es del doctor Perusia, que logró extraerlo por cirugía. Acá tienen la base. Lo que pasa que
Uno lo ve así, es algo pedunculado, pero muchas veces la pared del retículo alrededor del fibropapiloma se fibrosa, se edematiza, se inflama y afecta la actividad nerviosa. Recuerden que el retículo tiene ahí, es donde comienzan los movimientos ruminales, es donde estaría el marcapaso ruminal. Profe, ¿Sí? ¿y en ese caso no volvería a crecer? A veces no. No, a veces depende, si lo sacás bien de abajo, ahí se nota que está bien, bien la parte pedunculada, pero puede volver a crecer. No te digo no, pero puede. Igual estos casos son muy confusos porque es de evolución muy lenta. Empieza el animal a hacer signología muy leve que pasa desapercibida y cuando ya se ve, fíjate el tamaño que alcanzó a tomar, ¿no? También en algunos casos la actinobacilosis, cuando principalmente se afectan los ganglios retrofaringeos, que es muy frecuente, se fistulizan hacia la faringe y el pus con el actinobacillus es regurgitado y puede hacer abscesos en la pared o granulomas de tipo granulomatoso en la pared ruminal. En realidad esta foto es del doctor Perusia, y son chiquitos, pero en algunos casos son mucho más grandes, ¿no? Más frecuentemente, vamos de lo menos frecuente a lo más frecuente, son las reticulitis, en este caso sin llegar a ser reticuloperitonitis. Esto inflama la pared del retículo y afecta la motilidad ruminal. O reticuloperitonitis, que en algunas zonas, desgraciadamente, todavía es muy frecuente. Bueno, también hay citados otros más difíciles de diagnosticar, como la hernia diafragmática del retículo, puede ser del omaso también, abscesos hepáticos, otras neoplasias, etc. También hay que pensar en el abomaso, porque cuando veamos ahora la descripción de las presentaciones, hay una presentación anterior y posterior, y en la posterior está afectada la motilidad del píloro. Por lo tanto, las neoplasias del abomaso, que también pueden abarcar al librillo y al retículo, yo lo he visto en algunas ocasiones, van a afectar la motilidad todo del sector gástrico del lado derecho, del abomaso y el omaso. La leucosis, esto es muy, muy frecuente. Bueno, tenemos una presentación anterior y una posterior, y cada una se divide en la forma Hoflund 1, el 2, el 3 y el 4. La presentación 1, 2, 3 y 4. Simplemente es una forma de describirlo de acuerdo a la signología que se encuentra. El anterior es el más común en el 80% de los casos. Vamos a definirlos, después vamos a dar los signos generales con algunas pequeñas diferencias. En la forma 1, que está descrita, es una estenosis funcional anterior entre el retículo y el librillo. El orificio retículo-omasal, que se llama, con atonía del rumen y del retículo, es decir, no hay movimientos. Entonces, al no haber movimientos, tampoco tal vez del omaso, y no se abre el orificio retículo-omasal, por lo tanto pasa muy poco contenido por el orificio. A veces pasa contenido y el contenido que pasa es fibroso, es decir, es todavía no del todo digerido. Y eso es importante para tener en cuenta, para diferenciarlo a veces del posterior. Esto lo que va a hacer es que se retenga contenido en el rumen
por no poder pasar del todo. Esto es en forma lenta, no siempre ocurre en forma aguda o muy aguda. Puede haber una presentación de algunos días, pero en general los casos que yo he visto han tenido una evolución desde que a uno le avisan, aproximadamente de 10 días, pero en algunos casos, como van a ver un video después, el video cuando se filmó ese video, el animal ya llevaba 3 meses con esa tecnología. Entonces van a ver que no siempre es en forma relativamente aguda. El problema es que al disminuir los movimientos y al aumentar la cantidad de contenido ruminal, hay un cierto meteorismo que en algunos casos puede llegar a eructar el animal y el meteorismo no es tan a veces importante. Pero es un signo importante el meteorismo porque es lo que suele llegar a ver el productor. El productor lo que ve es que si es una vaca que está produciendo leche, deja de producir leche en forma no tan abrupta, y lo que nota es que siempre está un poco más hinchada en el rumen, es lo que dice, que es lo que nosotros lo denominamos como timpanismo. Bueno, hay una, nombran como una variante, como que hay una estenosis también funcional, no solo del retículo, sino también del cardiac, que en ese caso es más grave porque estos animales a veces mueren timpanizados. Después vamos a ver una necropsia. En la forma 2 es también una estenosis funcional anterior entre retículo y librillo, pero en este caso la actividad del rumen es normal o está aumentada, o hay una actividad menor del librillo. Difícil de determinar. No es un órgano muy fácil de hacer semiología. Entonces, en este caso, lo que detectamos que a nivel ruminal, la motilidad es normal o puede estar aumentada, aunque el tono de los movimientos podría no ser tan intensos como el normal. Entonces, la fisiopatología es la misma, hay pocas actividades aspirantes del librillo para retirar alimento del retículo, no progresa el alimento y hay una sobrecarga y dilatación rumino-reticular, también con un meteorismo a veces agudo y a veces crónico, es decir, se libera gas y después se acumula y se mantiene, después se libera, hasta que a veces el animal aparece muerto. En el caso de la posterior, ahí dijimos que había dos formas también, que una es la estenosis pilórica funcional posterior permanente, con o sin atonía del retículo. En este caso, no deja pasar contenido por el píloro al intestino. Acá puede o no estar alterada la motilidad reticular y ruminal. Y hay una dilatación, primero que comienza en la zona del abomaso, tipo impacción del abomaso, después del omaso, y eso repercute obviamente en el retículo rumen. Por lo tanto, acá, a diferencia del anterior, en el posterior comienza una dilatación principalmente del lado derecho y luego repercute en el lado izquierdo, mientras que en el anterior hay una dilatación primero del lado izquierdo, que vamos a ver en las fotos que el lado derecho está dilatado, pero por la parte, el saco ventral del rumen, no por el omaso y abomaso. Y la forma 4, como la anterior, la 3 era permanente, en esta por suerte es recidivante, entonces se nos complica un poquito más el diagnóstico. En general, ¿qué signos clínicos presenta?
Hay que tratar de determinar por anamnesis, a diferencia de los casos que vimos en digestiones anteriores, ya tenemos que tratar de ver si hubo algún problema anterior, principalmente evaluado algún problema reticular o alguna enfermedad de las que describimos, o podemos llegar a detectar que puede haber una enfermedad como la que describimos, o algún tratamiento, o a veces nada, porque dijimos que había una forma funcional. Hasta podría ser un tumor cerebral y que no es fácil de detectar. Lo que sí es claro es que lo que nota el productor es que disminuye la producción. Si es un animal de tamo y era productora de leche, disminuye la producción de leche y lo nota más flaco. Y eso es realmente, después lo vamos a ver en una foto. ¿Por qué es más flaco? Y porque el animal, al no progresar el contenido hacia el omaso abomaso, empieza a comer menos porque se dilata el rumen. Recuerden que el hambre se inhibe en forma física por la dilatación de los preestómagos y en forma metabólica por la absorción de ácidos grasos volátiles y glucosa. El consumo de agua no siempre se ve disminuido, pero lo que llama la atención es que las heces son escasas, es decir, el animal bostea muchas veces por día, pero muy poca cantidad. Y en algunos casos la materia fecal es fibrosa. Eso tiene que llamar la atención. Acá es donde tienen que diferenciar que si hay un Höflung, si es anterior y pasa algo de contenido, ese contenido suele contener fibras largas, si el animal está consumiendo pasto, por supuesto. En cambio, si es posterior, en general la materia fecal está bien digerida. Lo de la temperatura y los ganglios están en signo de interrogación porque dependen de la patología que genere esto. Podríamos hablar de una reticuloperitonitis traumática en curso, que puede llevar a producir esto en forma relativamente aguda a veces, o estar afectados los ganglios, y no solamente los que afecten al rumen, a la motilidad, sino otros ganglios también. En algunos casos, ya hablan de un 40% de los casos, está afectada la frecuencia cardíaca, produciéndose una bradicardia. Los autores, algunos hablan de menos de 30 latidos por minuto, para lo cual, cuando encontramos esto, está descrita la prueba de la atropina. Yo se las voy a pasar para que la vean, la lean, no nos vamos a detener. Es muy difícil de interpretar. Yo acá consulté a los colegas, pocos casos han encontrado con frecuencias cardíacas bajas, con bradicardia, y por otro lado, hacer la prueba, interpretar la prueba de la atropina no siempre es tan sencillo. Como suelo explicarla, la prueba de la atropina, lo primero que tendría, no sé si surge la pregunta ahí, ¿a ustedes les llama la atención qué pasa si yo corto el nervio vago? ¿Qué pasa con el corazón? Hago una vagotomía. ¿Alguien se arriesga a decir algo? Debería aumentar el ritmo cardíaco. Aumentaría la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿por qué baja en este caso? Bueno, aparentemente esto se produciría por una estimulación, es decir, no es que se afecte el nervio vago antes de la inervación cardíaca, sino que se afectaría después y habría, digamos, una liberación de la estimulación del nervio vago, y eso es lo que desencadenaría
una mayor actividad vagal y bajaría la frecuencia cardíaca. No sé si a ustedes les convence la explicación, a mí poco, pero evidentemente lo claro es que la bradicardia se presenta. Entonces lo que hacen con la prueba de la atropina es tratar de inhibir el nervio vago. Si se inhibe el nervio vago y aumenta la frecuencia cardíaca mucho, quiere decir que el vago está funcionando bien. Y la bradicardia habrá que investigarla por otro lado. Pero no se preocupen, no es... Siempre me preguntan, ¿la toma? Si la tomo, no la tomo nunca, quédense tranquilos. Pero la pueden llegar a ver descrita en alguna bibliografía y la interpretación es media ambigua. Profe, Sí, pero capaz que estoy equivocado, pero no, la prueba esa te está diciendo que está funcionando bien el vago, pero hasta el corazón. Y si el problema está del corazón hacia atrás, como pasa en el rumen, sí, bueno, por eso, para mí no sé si tiene mucha utilidad. Tiene más utilidad encontrar una bradicardia, ¿entendés? Junto con los otros signos. ¿Se entiende? claro, porque si está presionado el nervio, como con el ganglio, por ejemplo, Por eso. hasta el corazón llega bien, pero después el problema está hacia atrás. Exactamente. Puede ser que esté, porque si, exacto, si está cortado el vago antes, al contrario, va a haber taquicardia. Pero bueno, lo dejo así, como estaba en la bibliografía, yo simplemente lo paso, pero no le doy mucha bolilla. Me importan mucho más los signos. Acá pueden ver este animal, creo que lo pasé el otro día. Este es un Hoflund anterior, pero siempre, ¿por qué? Porque el rumen está en forma de L, el saco ventral se dilata mucho. Ahora van a ver una foto. Y suele haber un timpanismo que lo vemos que sobrepasa del lado de la columna. Es decir, a la percusión ruminal podemos encontrar que acá es un sonido timpánico. A veces el contenido ruminal es blando porque el animal come menos, pero toma agua. Por lo tanto, al tacto rectal podemos tocar que es blando, y al tacto rectal esta cisura entre el saco ventral y dorsal se puede llegar a palpar para ver una continuidad. No digo que sea una cosa sencilla y fácil de tocar, pero se toca. Normalmente se encuentran cuando hacen tacto con el rumen ahí nomás, pegado a la cavidad pelviana, e incluso tienen que llegar a sortearlo hacia este lado, hacia el lado derecho, porque para acá no pueden seguir. Suele ser blando arriba por estar timpanizado, y pastoso más abajo, pero un pastoso blando. Profe, Sí. ¿con qué nos podemos llegar a equivocar ante el tacto rectal? Con eso, digamos, con que estamos palpando el rumen. Tenemos ese problema. ¿Con qué nos podemos llegar a equivocar para... Indigestión por sobrecarga, que en ese caso no hay tanto timpanismo y pueden llegar a tocar, si es, por ejemplo, un grano que se consumieron, lo podemos llegar a tocar acá arriba. ¿Está? Incluso como el contenido ruminal tiene más tiempo de digestión por las bacterias, en general la estratificación de más fibroso y grueso arriba y más fino abajo suele no darse, entonces todo es contenido más fino. Si hay una sobrecarga, una indigestión por sobrecarga, el contenido siempre es mucho más grueso. Que a veces es lenta, si es por sobrecarga por pastos secos, el rumen es totalmente distinto. Y lo que tenemos que hacer es la percusión. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ya que dijiste eso, es el abomazo que esté dislocado hacia el lado izquierdo. Se ve la distensión un poco más abajo.
y estaría ubicado acá el abomazo, y a la percusión sentiríamos el ruido ping metálico hidrovisceral característico, que no es característico del rumen. Acá la percusión es timpánico, pero no hay un sonido hidrovisceral porque no hay, el contenido es pastoso, no es líquido. En cambio, cuando el cuajar está distendido, tiene líquido adentro, y ahí sentimos el ruido hidrovisceral. A la ocultación, el ruido de cascada puede estar desaparecido si los movimientos están disminuidos, pero dijimos que en el tipo 1, en el tipo 2 están aumentados los movimientos ruminales. Aunque no suelen ser necesariamente sincrónicos, y si hay un movimiento desde caudal a craneal, que es el de eructación, no el de mezcla, suele a veces no coincidir con la eructación, cosa que nos deberíamos llamar la atención. Porque siempre cuando palpamos el rumen y sentimos ese movimiento de caudal a craneal, automáticamente el animal normal eructa. Si en este caso no eructa, quiere decir que el cardias no está funcionando bien por algún motivo. Si el ruido de chisporroteo, podemos llegar a ocultarlo porque hay actividad ruminal, que a veces en la sobrecarga puede no haberla. Bueno, lo pasamos también los otros días. También, hasta acá hay que diferenciar si es anterior o posterior, porque la dilatación es muy importante. ¿Qué es lo importante? Que al tacto rectal, la cantidad de materia fecal es poca. Eso es cierto. Si no tiene nada de fibra, podemos sospechar que es posterior. Si vieron por anamnesis de que primero estaba distendido del lado derecho, en general el encargado suelen tener y recordar bien la normalidad de un animal. Entonces le van a decir, no, si estaba más hinchado del lado derecho, puede ser. Igualmente a la percusión, si esto fuera el rumen, el sonido es submate o mate. Y si fuera el cuajar y puede haber alguna leve distensión, que suele haberla, lo que vamos a sentir es un ruido timpánico, un ping, que dependiendo la cantidad de contenido que tenga, puede engañarnos y ser un poco apagado. No es un ping característico de la dislocación de abomazo o torsión. ¿Se entiende? A la inspección, este animal estaba caído, hicimos una ruminotomía estando caído. Creo que, no me acuerdo, esto hace muchos años, encontré la foto pero no recuerdo el caso. Sospechábamos, hicimos una laparotomía del lado derecho, porque a veces al estar el rumen tan grande no tenemos un acceso a la cavidad abdominal. En cambio, si hacemos del lado derecho, podemos tener un poquito más de acceso. Evidentemente, cerramos, no encontramos más que el rumen grande, y fíjense, se murió al otro día, y fíjense el tamaño del rumen. Ahora vamos a ver otra foto. Esta foto es muy vieja, esta foto es con máquina de rollo, está escaneada. Miren este video. Es un campo de cría. Cuando, les vuelvo a repetir, 3 meses tenía ya este animal de que estaba en esta situación. Miren el rumen. No estaba preñada, es una vaquillona, Hereford, son todas vaquillonas. Por supuesto que la preñez es un diferencial. Fíjense cómo está timpanizado.
hasta por lo menos iban 3 meses de estar viva. Pero, Profe, sí, esa vaquillona que mostró recién es la L. Ahí veo la L, ¿no es cierto? ahora para que freno el video y vas a ver que se ve bien. Y quiero que observen los otros animales. Ahora voy a volver a pasar y que observen los otros animales. Fíjate, ¿ves? Incluso en este momento el animal está timpanizado y le está molestando porque fíjense cómo movía la cola. Ese movimiento de la cola es que tiene un cólico. El animal está incómodo. ¿Eh? Si no eructa en algún momento, el animal se muere timpanizado. Eso duele mucho, profe, ¿no es cierto? Totalmente. Todo ese aire. Duele muchísimo. Duele muchísimo. Y se mueren y por asfixia. Ahora les quiero pasar, fíjense el estado corporal de este animal y compárenlo con la vaca de atrás, que es de la misma edad, ¿eh? Este animal está en un estado corporal muy aceptable y este está flaco. Eso es característico de esta patología. Bien, fíjense esta foto. ¿Alguien se anima a decirme qué diferencia hay entre la vaca? A ver cómo se los digo. Si les digo la diferencia me van a decir. ¿Qué notan de la vaca? ¿Qué me pueden describir de la vaca esta? Y una pequeña falsa cifosis están marcando, ¿no? Es leve, es Está cierto. mal parado. Puede tener una leve, pero mirando bien, está un poquito rebuscada esa falsa cifosis, ¿eh? No del todo. Fíjate que atrás hay una vaca. Siempre el fotógrafo en esto ha sido muy cauto para eso. Esperar que haya otra vaca atrás para comparar. No está en producción eso, parece. ¿Eh? Es vaca seca. No, estaba dando leche la vaca. Estado corporal puede ser. Está muy flaca. Sí. ¿Y dónde notan que está flaca? En El el flanco, cuello, como la cadera. en función del flanco. Sí. Sí, La por el lado cadera. se ve. Miren la cara. Miren la cara. Miren cómo se marca acá la órbita. Miren cómo se marca la escápula, la espina de la escápula. Las costillas y no tanto las costillas. ¿Por qué no se marca tanto la costilla? Ahí está. El rumen está lleno. ¿El rumen qué? El Por rumen el está lleno, timpanismo. puede ser. Se escuchó a medias. Le acomoda un poco el rumen. Ajá, ¿qué tiene el rumen? ¿Estado timpánico o lleno? Está levemente. ¿Cómo me podés? Está timpánico, pero menos que lo que vimos en el video anterior. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta? ¿Y Sí. cómo comparás el estado que está timpánico acá y comparado con qué? Mirá. Mirá el ijar izquierdo de la vaca de atrás. La foto está sacada en el momento justo, ¿no? Esto es un ijar normal y acá no se ve. Las apófisis transversas que se ven acá no se ven. Este animal está timpanizado, poco, pero está timpanizado. ¿Sí? Bueno, esta vaca, no me acuerdo qué tratamiento, si le hicimos algún tratamiento, si le hicimos, y al otro día me dicen, la vaca se murió. ¿Y de qué sospechan de que se murió la vaca? ¿Qué signo ven ahí? Y Anemia, asfixia. se ve. Cianosis. Claro, eso es cianosis. La vaca se murió asfixiada. Es decir, ¿qué pasa? A veces cuando se echan, por ahí funciona menos la eructación y o el cardiac no funcionó bien y se murió timpanizada. ¿Que esté flaco es un condicionante? ¿Condicionante de qué?
de que se dé el timpanismo más fácil al estar el animal con más necesidad de alimento y vacío. Llama la atención. Llama la atención, acá te tiene que llamar la atención un animal flaco con el rumen tan grande. Si fuera una... porque acá el animal está, viene perdiendo peso y nadie habló que dejó de comer. Si fuera una indigestión por sobrecarga, no tenemos historia de que el animal venía perdiendo peso, necesariamente. A no ser que venga comiendo pasto seco, como el caso que vi yo, que lo único que tenía era gramilla para comer. Pero sacando eso, el animal acá viene perdiendo peso y el rumen está grande. ¿Pero cómo? Y come poco. ¿Se entiende? Lo que hace es que no lo elimina, porque no bostea. Y esto es en varios días, sí. No, que estaba pensando, el hecho de que quede flaca, digamos, ese estado de consunción es justamente una consecuencia de la alteración que hay del digestivo, digamos, por eso es crónico. Y claro, lo que pasa es que la vaca logra mantenerse con la poca digestión porque algo come, poco, lo poco que puede pasar del retículo anomaso. Entonces, hay algo de digestión. No se corta del todo, pero cada vez peor. Y el rumen cada vez se puede mover menos, porque cuanto más se distiende, pierde fuerza, porque no puede mover todo ese contenido. Por eso se agrava. A veces no vemos la presentación típica como describimos, sino que lo que podemos llegar a ver es esto. Y el rumen acá ya a esta altura es raro que se mueva. En esta vaca evidentemente no se movía porque terminó timpanizada y muerta. Fíjense a la necropsia. ¿Es grande o no es grande el rumen? Sí, enorme. Para poder sacar el rumen de acá, yo lo tuve que abrir acá y sacar el contenido. Bueno, entonces seguimos la necropsia. Profe, Sí. ¿qué otra lesión? Pensé que había pasado a otro caso. Fíjense, normalmente, ¿cómo se hacen las necropsias? Vaciamos toda la cavidad abdominal para ver y seguimos, etc. Yo acá hice algo distinto. Empecé a sacar las costillas hasta que saqué esta costilla, que debe ser la número 9, 8, para poder acceder al diafragma. Y miren con lo que me encontré. Acá hay una pleuritis y una frenitis, es decir, hay una adherencia entre el diafragma y la pleura. Me la iba a encontrar, pero fíjense que acá estoy viendo el rumen. Yo frené y cambié la necropsia, porque sospeché de esto, ¿no? Acá ya hay otras adherencias. Bueno, acá es un poco las estadísticas, lo vamos a pasar de largo porque... Profe, Sí. y a nivel cardíaco, ¿puede haber alguna lesión Lo que pasa es que no manifieste la asfixia? si hubiera una retículo pericarditis, el animal antes de morirse de Hofflund se muere de la retículo pericarditis. ¿Entiendes? Pero la asfixia no evidencia alguna lesión a nivel del miocardio. Pregunto, No necesariamente. Pero bueno. Profe, la línea del empaste no se podría ver ahí si se muere por asfixia o la asfixia por la hipoxia. Sí, normalmente se ve a la altura en el esófago, a la altura de la primera costilla. No me acuerdo si la vi o si la fotografié. En un caso, claro, profe, Sí. en un caso así agudo, yo escuché una vez que lo ponían en el cargadero. ¿Sirve o es puro verso? No, claro.
En los casos de timpanismo agudo, Claro, que sea gaseoso. el ponerlo en el cargadero y generalmente el gaseoso o el espumoso hace que se libere el cardias un poco y el animal, no hace falta ponerlo, es increíble. Los animales cuando encuentran una pendiente solo se van y se ponen ahí. ¿Eh? No hace falta ponerlo, obviamente que si tenés cargadero te ayuda, pero el animal se queda ahí. Aunque el cargadero, yo lo he visto que los animales se ponen en las pendientes de los bebederos, en los tanques australianos. El cargadero es un peligro porque si el animal no se destimpaniza y se muere y se te muere dentro del cargadero, te la regalo después para sacarlo. Profe, Sí. pero en este caso que tenemos un problema a nivel de la irrigación del retículo, por más que lo subamos arriba del molino, no va a pasar nada. ¿O no? No, acá no. Acá no pasa nada. No, acá no tenés solución. Esto es una cosa totalmente distinta. Y la adherencia ese es porque es crónico. Sí, esto es recontra crónico. Estos meses puede tener. Esto fue una reticulitis con retículo peritonitis suave, que ni se capaz que ni se dieron cuenta, o ni se acordarían que pasó esto con esta vaca, y la vaca después anduvo bien, hasta que, desde que a mí me llamaron, esto fue rápida la evolución hasta que se murió desde que yo la vi, pero el animal venía así hace rato. Nada más que no se dieron cuenta. Bien, dejemos un poco las estadísticas. Los diagnósticos diferenciales, ustedes nombraron recién lo del timpanismo espumoso y el gaseoso, son mucho más agudos. Por supuesto, bueno, se los van a dar en quirúrgica. Hay que actuar muy rápido. Ahí lo que hacemos generalmente es una ruminotomía de urgencia para salvar el animal y después vemos el tratamiento, ¿no? Una de las cosas que hay que tener en cuenta, que lo nombrábamos los otros días, el síndrome de cuerpo extraño. Acá sí es una signología a veces oscura donde se puede timpanizar y llevar este síndrome de cuerpo extraño a producir un Höflung. Puede ser una de las causas, dependiendo del tipo de cuerpo extraño con que nos encontremos. Hay algunas fotos de algunos colegas que creo de México, de otros lados, donde en el rumen encontraron tuercas, llaves, alambre, bueno, etc. Pasó, no me acuerdo, les había contado a ustedes el caso de un tambo que cambió los comederos en un brete de a la par, en el tradicional, y puso todo comedero de chapa, y el que los armó usó remaches. ¿Dónde tiró para poner un remache? El remache adentro, para el que no sabe, tiene un alambrecito de unos 5 centímetros. Y el muy gaucho que armó los comederos dejó todos los alambrecitos esos en los comederos, en los mismos comederos, que después le dieron de comer a las vacas. Bueno, tuvo una tanda de vacas con retículo peritonitis el doctor Perusia que fue impresionante. Bueno, desde el punto de vista económico anduvo bien. Bueno, ya nombramos los papilomas. A veces estas enfermedades dijimos que se las podíamos diferenciar con la prueba del ayuno y el pienso. Estas obstrucciones parciales son complicadas del cardia, que es la que pueden dar estos papilomas también, o cuerpos extraños como los hilos de rollo pueden dar también obstrucciones parciales. O la obstrucción de esófago tendría que estar acá arriba porque produce meteorismo gaseoso agudo. Otras causas de dilatación, pero bueno, es por ejemplo, hay causas pero yo la he visto en los terneros con indigestión láctea, que la leche no ha pasado, no ha cerrado bien la gotera esofágica y cae leche en el rumen, se produce una ruminitis crónica con dilatación.
ese animal, si sobrevive con el tiempo, suele tener una dilatación crónica por hipofuncionalidad de la pared ruminal. No porque esté afectado el nervio vago, sino porque la pared ruminal no responde, que en definitiva podría ser más o menos lo mismo. Bueno, una obstrucción intestinal, pero es algo también muy agudo, con un periodo al principio de diarrea de unas horas, que puede llegar a ser sanguinolenta con signo del brazo positivo, pero es muy agudo, puede ser vólvulo torsión con signos de cólico en las primeras 24 horas. Está citado el síndrome compresivo por el útero grávido, como esa vaca de cría que yo le podía haber mostrado, si estaba preñada por mellizo, a veces el útero comprime el cuajar y el píloro y no deja progresar el contenido, pero bueno, esto se soluciona con el parto. El animal sí pierde algo de peso, come menos, etcétera, pero sabemos que está preñada. O provocamos el parto o lo esperamos. No hay mucho, porque a veces por el tamaño relativo o absoluto del útero, ¿no? La torsión de rumen es rarísima, es muy sobreaguda, también se muere timpanizado, pero es algo muy poco frecuente. Ahora les muestro una foto. Y ya hablamos los otros días de las dislocaciones del abomazo. Esta era indigestión por sobrecarga. Profe, Sí. en la prueba del pienso, o sea, hacerle ayunos a los animales, ¿en ningún Hoflund responde, digamos, queda igual, digamos, si yo le hago ayuno? No responde porque el animal ya viene, una que viene comiendo poco, no es que tiene la diferencia con esas patologías de cuerpo extraño, es que comen 1 o 2 días bien, empiezan a producir algo de leche, se están produciendo leche, y después de varios días otra vez decaen. La dislocación de abomazo hacia la izquierda a veces hace una signología semejante, con la diferencia de que en ese caso se dilata del lado izquierdo. En el síndrome de cuerpo extraño, el rumen no toma el tamaño del Hoflund, sino que, al contrario, el rumen, como el animal por ahí deja de comer, tiene un tamaño normal o incluso más chico de lo normal. ¿Se entiende? En el caso acá de la sobrecarga, a veces no hay tanto timpanismo, dependiendo del contenido, porque no puede ser atacado, esa es la diferencia, o las bacterias. O sea, profe, que el cuerpo extraño se refiere a que está en el rumen. El cuerpo extraño siempre va a estar en la redecilla. Es raro que lo encuentren en rumen. Claro, okay. Por eso afecta a la redecilla y ahí es donde recibe, porque en la redecilla es donde recibe el alimento del animal. Claro, queda atrapado ahí y no Claro, y al contraerse la redecilla, se inflama por tener ese cuerpo extraño. Entonces, deja de comer, se desinflama por falta de actividad, otra vez vuelve a comer y vuelven los signos. Ahí la solución, obviamente, es una laparotomía exploratoria, no queda otra. Esto es un Hoflund anterior, bueno, ya lo vimos el otro día, que en este caso, fíjense el movimiento, igual que vimos en el video, el movimiento de la cola del animal está indicando un cólico porque está timpanizado. Esto era la desviación del abomazo hacia la izquierda, que no se ve la L, al contrario, como el animal a veces pasa algunos días que deja de comer, el rumen, a veces hacemos tacto y no lo tocamos. Es difícil encontrarlo. Lo mismo pasa con este caso de la torsión de ciego, en que el perfil abdominal nada que ver
con el perfil en L que tenemos con el Hoffman. Esto era hidropesía unhidroalantoides, que por anamnesis, en teoría el animal está preñado. A veces al tacto rectal, si no es muy grande el feto, cuesta tocarlo. Pero a veces tocamos alguna parte del feto y podemos tener la referencia que estaba preñada. Esto era un hidroamnios. Y esta, un animal generalmente preñado con ruptura del tendón prepúbico, y yo me olvidé de subir porque una foto que tengo del tendón prepúbico que tenía mellizo la vaca y nada más que de costado le sacamos, pero no la subí. La foto es muy vieja, no sé si es de doctor Perusia. Fíjense la torsión de rumen, y en este caso el rumen se encuentra más del lado derecho que del izquierdo. Fíjense que acá hay más timpanismo del lado derecho que del lado izquierdo. Está invertido, porque se torció. Es una situación muy grave y difícil de salvar. Acá está lo del timpanismo espumoso. Tenemos como referencia que el animal estuvo comiendo alguna leguminosa, puede ser alfalfa, trébol blanco, trébol de olor blanco, etc. Con una dilatación aguda. A veces el animal muge, corre, puede haber eliminación de materia fecal. Algunas personas dicen que haciéndolas correr el cardias por ahí se destapa y puede eructar, pero bueno, el hecho de que si es muy agudo, muy angustiante la situación, hay que chusearla o colocar algún antiespumante por la boca, como los poloxalenos. Los antiespumantes por boca, más o menos concentrados, actúan en forma casi instantánea, el animal empieza a eructar enseguida, ¿no? Si no, en general la situación que encontramos con el meteorismo es esta. También hay fotos parecidas de esta, de carbunclo. Todo depende si el animal está mirando con las patas para el norte y si se desprenden las pezuñas, ya es carbunclo, ¿no? Pero guarda con esa situación, porque como este animal muere en hipoxia, cuando ustedes cortan la yugular, que es lo primero que hay que hacer con un animal como este, esperar a ver si coagula la sangre o no coagula. En hipoxia la sangre demora en coagular unos 10-15 minutos. No coagula y no más. Lo que sí puede haber es... Profe, Sí. el diagnóstico que dijo de carbunclo, ¿lo dijo de verdad o jodiendo? No. A ver, esto no es que lo diga yo, sino que era antes los paisanos, era una enfermedad mucho más frecuente de lo que se ve ahora, porque ahora la vacunación, por suerte, se ha popularizado más y es obligatoria, pero antes cuando en el campo se morían así, el paisano iba y te decía, en serio, que era carbunclo porque se había muerto con las patas para el norte y con el lomo de cuchillo le pegaban a las pezuñas y se saltaba. Y los caranchos no los comen y los perros no los comen. Entonces ahí te decían que era carbunclo. Después vos tenías que hacer diagnóstico, por supuesto. Pero obligatoria acá en Santa Fe, en La Pampa. No, por ley es obligatoria en todos lados. Que no lo hagan es otra cosa. Pero vos lees la ley y la ley te dice que es obligatoria en todos lados. Le pregunté, ¿sabe por qué? Porque me acuerdo hace un par de años cuando cursé micro, estaba Pepe Delgado todavía, Ajá. y un chico le hizo esa pregunta y dijo, sería muy fácil diagnosticar carbunclo de arriba de la camioneta, le digo.
Por eso me quedó eso, digamos. Claro, pero en la zona donde la probabilidad es el empate le saca cabeza al carbunclo, ¿no? Aunque hemos tenido casos de carbunclo en la zona. No hay, la gran diferencia es que cuando vos querías al animal, en el carbunclo hay toxemia, hay signo de toxemia y acá no. El vaso te puedo asegurar que te va a confundir. Fíjate este animal. Este animal está en decúbito lateral izquierdo, quiere decir que el vaso está acá abajo. Generalmente es en días de calor. Igualmente este animal después de morir se levanta la temperatura y se pudre en un rato. Vos llegás a las 2-3 horas de haberse muerto y está ya casi podrido el animal. Y normalmente en esta situación lo que hacen es enganchártelo con el tractor y te lo llevan a la zona baja del campo para que vos le hagas la necropsia. Con el vaso acá abajo, arrastrado por todo el campo, cuando vos vas y ves el vaso, está hecho pedazo. Y a veces hasta está, depende de la hora, está timpanizado, tiene gas, porque antes de morir se suelen pasar clostridios a la sangre y suelen timpanizar algunos órganos. Y es muy frecuente que lo encontremos destrozado al vaso. Lo que no hay son signos de toxemia subcutánea. Pero ante la duda, ¿qué hacemos? Sacamos el metatarso, el metacarpo o el metatarso y lo mandamos a hacer cultivo. Le aclaro que para el que no está acostumbrado a sacar el metacarpo es más fácil que sacar el metatarso. Bueno, ya vimos los otros días lo de los perfiles, no lo vamos a repetir. Y el tratamiento va a depender mucho, obviamente, de la etiología. Yo creo que la laparotomía exploratoria es un método complementario muchas veces necesario y a veces podría ser curativo. Fíjense en el caso del papiloma que mostramos, a veces de la reticulitis, aunque esas adherencias, algunos colegas hablan de romper las adherencias. Yo nunca me olvido de un animal, una vaquillona era, una vaquillona. Tomamos examen con esa vaquillona en clínica de grandes, incluso haciendo la cirugía de una ruminotomía, de una laparotomía y con ruminotomía, y tenía adherencia, tenía un Hoflund. Y rompimos un poco, yo rompí un poco las adherencias. No, pobre animal, pataleaba, es muy doloroso, el peritoneo duele mucho. Y hay un gran riesgo, a veces entre las adherencias puede haber un absceso. Y con la ruptura de las adherencias, si rompemos el absceso, producimos una peritonitis generalizada y matamos prácticamente al animal. Así que no sé hasta qué punto. El tratamiento con yoduro de sodio en varias dosis, con antiinflamatorios, suele dar algún resultado y puede ser útil porque suele reducir la fibrosis y a veces el Hoflund se desencadena un poco por alguna inflamación que se reaviva y podría ayudar, y en algunos casos lo que puede hacer es que el animal viva como para poder cargarlo y venderlo. También está descrito la colocación de neostigmina, que es un simpático mimético, que el otro día no me acordaba, no me salía el nombre, la neostigmina, para la sobrecarga ruminal, para la motilidad del rumen. El problema es que produce contracciones asincrónicas del rumen, lo que no implica que va a ayudar necesariamente a estimular la motilidad. Acá lo que hay que llegar es a la etiología. Generalmente son pocos los casos que se pueden recuperar, dependiendo de la etiología, y o se suelen vender o se mueren.
Bueno, me quedé callado porque estaba leyendo la frase que me había olvidado cuál era. Y que a veces, como hacen en estos ríos, hacen con los kayaks, hacen creo que en este río los largaban en un lado y corrían hacia otro para... La corriente los llevaba. No sé si alguien, pero esto quiere decir que nunca tienen que dejar de estudiar. Nada más que eso. ¿Alguna pregunta? Muy buena clase, profe. Yo no, profe, gracias. Bueno, me alegro. Estamos. Bueno, el lunes tienen trabajo práctico y el martes vemos insuficiencia renal. Voy a ver si les puedo subir estas clases de esta semana. ¿Alguna otra cosa? No, gracias, profe. Buen fin de. Bueno, muchas gracias. Igualmente, que la pasen lindo. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, profe, buen fin de. Gracias. Igualmente.